Hola, mi nombre es Braulio Daniel Arizel Ángel. Hoy les voy a hablar de un tema de biología son las leyes de Mendel. Soy de la carrera de Ingeniería Ambiental en el Tecnológico de Minatitlán y pues les voy a dar les voy a explicar de qué trata, sus funciones, y pues todo lo que tenga que ver con leyes de Mendel, ¿ok? Ok, les voy a explicar primero cómo se inventó las leyes de Mendel y después vamos a la siguiente, ok. Dice, las leyes de herencia fueron derivadas de las investigaciones sobre hibridación entre plantas realizadas por Gregor Mendel, un monje agustino austriaco en el siglo XIX, entre los años 1856 y 1863. Mendel cultivó y probó cerca de 28,000 plantas de la especie Pisum sativum, planta del guisante. Okay. Siguiente diapositiva. Ok, ¿quién creó las leyes de Mendel? Ok, va a ser, las creó Gregor Johann Mendel, como lo dijo en la otra diapositiva, que pues estuvo ahí probando más de 28,000 plantas, bueno, cerca de 28,000 plantas, y pues él fue el que creó estas leyes. Ok, ¿qué es? Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los organismos padres a sus hijos. Se consideran reglas más que leyes, pues no se cumplen en todos los casos. Por ejemplo, cuando los genes están ligados, es decir, se encuentran en el mismo cromosoma, estas reglas básicas de herencia constituyen el fundamento de la genética. Las leyes se derivan del trabajo realizado por Gregor Mendel, publicado en el año 1865 y el 1866, pero fue ignorado por largo tiempo hasta su redescubrimiento en 1900. En la siguiente diapositiva les voy a decir para qué sirven las leyes de Mendel. Okay. Las leyes de Mendel sirven para conocer y predecir cómo se heredan los caracteres de progenitores a descendientes en organismos que se rigen por dominancia y recesividad. Ok, en la siguiente diapositiva les voy a decir cuántas leyes de Mendel hay y pues algún ejemplo, ¿no? Dice, la primera ley es principio de la uniformidad. Les voy a explicar más o menos. Dice, la primera de las leyes de Mendel es el principio de la uniformidad. Nos dice que si cruzamos dos razas puras, es decir, que tengan dos alelos dominantes A o bien dos alelos recesivos A para un determinado carácter, obtendremos hijos que serán iguales entre sí en término fenotípico y genotípico, y también iguales al progenitor que presenta el alelo dominante A. Por ejemplo, sería si una pareja de padres tienen los ojos marrones y la madre los tiene verdes, lo más probable es que el niño herede el color del padre al tratarse del alelo más dominante. No obstante, esto no siempre sucede así, ya que todo dependerá de los genes que tengan los abuelos del bebé y caso del color de sus ojos. Ahí pondré una imagen de la primera ley, y aquí es de lo que habla. Aquí ven dos circulitos, uno amarillo y uno verde. Entonces en el amarillo es el A mayúscula, que quiero suponer, que supongo que es el papá, o sea, el gen dominante, y el otro sería el verde, sería la madre. Entonces aquí se ve cómo se fusiona,
pues ahí está. La segunda ley sería principios de segregación. Y esta trata de, la segunda ley de las leyes de Mendel es el principio de segregación. Consiste en que el cruce de los individuos de la primera generación A, o sea, AA, tendrá lugar en una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación. En este sentido, el carácter recesivo permanece oculto en una proporción del 1:4. Les voy a dar un ejemplo que sería: si se cruzan dos individuos de la primera generación filia A que cada uno contiene un genotipo dominante A, o sea mayúscula, color marrón, y un recesivo A, color azul, el genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción de 1:4. Y aquí tenemos una pequeña tabla de lo que nos está hablando de, pues, ¿qué se llama? Del recesivo y esa vaina, ¿no? Aquí se ven también cómo va cambiando, cómo va AA, verde, amarillo. Bueno, ahí va a aparecer la imagen en la pantalla para que ustedes lo vean. Y pues nada, vamos en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva les voy a hablar de la tercera y última ley de Mendel. Es principios de la transmisión independiente. La tercera de las leyes de Mendel es el principio de la transmisión de caracteres independientes. Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen, es decir, diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, no existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo como el color de los ojos no influye en la transmisión en el patrón de herencia de otros rasgos como el color de pelo. Aquí no va a haber ningún cambio. Y aquí les voy a poner en la siguiente diapositiva, igual va a aparecer una imagen en la pantalla de pues de la imagen. Aquí ya se ve hasta diferente, o sea, se ve igual que la primera, pero ya se ven diferentes letras, o sea, se ven más letras, ya no es una, son 3 letras ahora. Bueno, son 4 en total, el último resultado es 4 de pues A y B. Entonces ahí les voy a poner la imagen en la pantalla para que ustedes lo puedan ver y observar. Vamos a la siguiente. Ok, la siguiente diapositiva va a tratar de cómo se aplica la primera ley de Mendel. Okay. La primera ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial, al cruzar una raza pura de una especie A mayúscula con otro individuo de raza pura con la misma especie A minúscula esta vez, la descendencia de la primera generación filial será fenotípicamente y genotípicamente igual entre sí, sería lo mismo. La siguiente sería, o sea, la segunda ley es como sería la ley de segregación, igual que cómo se ocupa. Esta ley dicta que en la segunda generación filial obtenida a partir del cruce de dos individuos de la primera generación filial se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación parental en uno de cada 4 descendientes. Okay, ahorita les voy a mandar, les voy a explicar la tercera y última ley, que sería ley de transmisión independiente o de la independencia de los caracteres. Durante la formación de los gametos, la segregación de los diferentes rasgos hereditarios se da de forma independiente unos de otros, por lo tanto, el patrón de la herencia de unos de ellos no afectará el patrón de herencia del otro. Y pues ahorita les explico las siguientes diapositivas. Ok,
En la siguiente diapositiva, les voy a platicar de un experimento que hizo, que pues, fue el que donde ocupó guisantes, me parece fue el primero. Entonces, dice, sus experimentos con guisantes en 1865 y 1866, la elección de Pisum sativum le proporcionó numerosas ventajas como organismos modelo: su bajo coste, tiempo de generación corto, elevado índice de descendencia, diversas variedades dentro de la misma especie con caracteres fácilmente identificables, color, forma y tamaño, entre otras cosas. El Pisum sativum es la planta de guisantes. ¿Okay? Es una planta autógama, es decir, se autofecunda. Mendel lo evitó masculándola, así pudo cruzar exclusivamente las variedades deseadas. También embolsó las flores para proteger a los híbridos de polen no controlado durante la floración. Llevó a cabo un experimento control realizando cruzamientos durante 2 generaciones sucesivas mediante autofecundaciones para obtener líneas puras para cada carácter. Lo que estaba buscando era hacer una planta pura, es lo que quería hacer Mendel. Y pues vamos a seguir. Mendel llevó a cabo la misma serie de cruzamientos en todos sus experimentos. Cruzó 2 variedades o líneas puras diferentes respecto de uno o más caracteres. Como resultado, obtenía la primera generación filial, la F1, en la cual observó la uniformidad fenotípica de los híbridos. Posteriormente, la autofecundación de los híbridos de F1 dio lugar a la segunda generación filial, la F2, y así sucesivamente. También realizó cruzamientos recíprocos, es decir, alternaban los fenotipos de las plantas parentales. Ok, en la siguiente diapositiva les voy a platicar de las variaciones en las leyes. Las variaciones que hay en las 3 leyes de Mendel. Y pues nada, dice: las variaciones de las leyes de Mendel o herencias no mendelianas son los términos empleados para referirse a la existencia de patrones de herencia que no fueron tomados en cuenta en las leyes de Mendel y que se deben explicar para comprender la existencia de otros patrones hereditarios. Dice: la dominancia incompleta. Esta se trata de las características que no necesariamente una domina de la otra. 2 alelos pueden generar un fenotipo intermedio cuando se produce una mezcla de 2 genotipos dominantes. Por ejemplo, de la mezcla de una rosa roja y una rosa blanca pueden generarse una rosa rosada. Me imagino que por la combinación de colores, ¿no? Ok, entonces la siguiente es alelos múltiples. En un gen pueden existir múltiples alelos, sin embargo, solo 2 pueden estar presentes y generar un fenotipo intermedio sin que uno domine sobre el otro. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los grupos sanguíneos? Okay. La siguiente es codominancia, y esta es de 2 alelos pueden expresarse a la vez, porque los genes dominantes también se pueden expresar sin mezclarse. La siguiente es pleitropia. Hay genes que pueden afectar diversas características de otros genes. La siguiente es ligamiento al sexo. Está asociada a los genes que contienen el cromosoma X de los seres humanos y que generan diferentes patrones de herencia. La otra es epistasis. Dice: los alelos de un gen pueden encubrir y afectar la expresión de los alelos de otro gen. La siguiente es genes complementarios. Se refiere a que hay alelos recesivos de diferentes genes que pueden expresar un mismo fenotipo. La siguiente es herencia poligénica, y esta se trata
de los genes que afectan las características de los fenotipos, como la estatura, color de piel y entre otros. Y pues nada, aquí va a acabar mi video de biología. Espero le hayan entendido el tema y haya salido todo bien, todo correcto. Dejaré las preguntas en la cajita de comentarios, en la descripción, perdón. Y nada, creo que ya no hay nada que decir. Y pues espero sus preguntas en los comentarios.